A partir de este momento termina la primera parte de Platica con Ángel y entramos a la parte editorial, correspondiente al 27 de julio, lunes por más señas, del año 2026. Ahorita van a decir algunos, no le abre ahí está bien. Sí, bueno. Es que no la dejo abierto, por si le doy un golpe se va a tirar. Aquí está la computadora, pues entonces, por eso a veces se me olvida, pero bueno, eso es un detalle menor. Muy bien. ¿Cuál es el título de hoy del editorial? Es este. No se confundan. No es sangre, es atole. No se confundan. No es sangre, es atole. ¿A qué me refiero con esto? No sé si ustedes en algún momento de su vida se han mostrado, vamos a decir, apáticos o sin concederle la importancia que tiene a tal o cual acontecimiento. No les afecta esto y que el otro, y no falta alguien que le reclame. Bueno, ¿qué tú tienes atole en las venas? Seguramente han escuchado ustedes ese reclamo o esa expresión. ¿Qué significa cuando a alguien se le señala como tener atole en las venas? Como una persona insensible, una persona que no le interesa lo que está pasando a su alrededor, sea un asunto familiar, sea alguna tragedia de otro tipo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la frase esa es, ¿qué tienes atole en las venas? ¿O qué tienes tú en las venas? ¿Atole? Muy bien. En ese sentido es el título de hoy. No se confundan, no es sangre, es atole. Dando a entender que los mexicanos hoy, en términos generales, somos personas que nos fluye por nuestro sistema circulatorio atole, bilatole, de ese que sale atole calientito, hay tamales oaxaqueños y atole calientito. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestro sistema circulatorio, atole. Y eso nos hace insensibles, valemadristas, apáticos a lo que sucede y acontecimientos que se registran en la sociedad de manera cotidiana nos valen. Algunos de esos apáticos, porque no todos son iguales, algunos son los que tienen firula, es decir, el sector alto en el sentido de ingresos, de riqueza, etcétera. Esos viven en una burbuja. Salen de vez en cuando a comer a algún restaurante, etcétera, etcétera. Pero son personas que viven aislados. Muchos de ellos, o no pocos de ellos, ya están viviendo en el exterior. Algunos, por razones de contigüidad geográfica, han adquirido y cercanía con México y comunicación en el estado de Florida, otros en Texas, algunos en Arizona, pocos en California, porque es un estado muy caro y una burocracia de lo peor que hay en Estados Unidos, la burocracia californiana. Otros, pues, algún pisito en Nueva York, otros en Denver, etcétera, etcétera. Otros más, los más refinados o los más pudientes y también refinados, con orígenes quizá europeos, han comprado uno o varios pisos en España, ahí por donde está la Castellana y esas partes que es el barrio más fifí en Madrid, pues tienen sus pisos ahí, ¿verdad? Pero esos serían los menos. Eso no quiere decir que sean muy poquitos, pero serían los menos. Los otros viven aquí en México,
pero en realidad no viven en México. Yo los he descrito de esta manera. Cuando tienen ganas de defecar, salen a México. Están en una reunión, una cena opípara, buenos vinos, champaña, permítanme, voy al baño. Entonces, este señor deja ese ambiente así refinado, las viandas, los vinos, los licores, etcétera, y sale a México o a orinar o a defecar. Pero su vida mentalmente, si bien está aquí físicamente, pero mentalmente está fuera del país. A esas personas les circula atole por las venas. ¿Por qué? No les impresionan los descuartizados, los asesinatos, no, para ellos, o sea, su mundo es tal que viven aislados de ese mundanal ruido, aislados completamente. Han construido barreras físicas en algunos casos y en otras mentales, pero no les afecta eso. El problema viene cuando empieza el nivel económico a bajar y el sufrimiento empieza a subir. Hay una relación que en matemáticas se llama inversamente proporcional. A menor riqueza o a menor situación económica, en esa medida el padecimiento o el sufrimiento por las condiciones sociales es mayor. En esas condiciones, pues, en México hay, pues no voy a decir millones, pero hay muchos mexicanos, para no decir todos, pues, ¿no? Porque sería incorrecto, pero hay muchos, muchos mexicanos que en el sistema circulatorio no tienen sangre, tienen atole. ¿Por qué? Porque les vale materialmente madre lo que sucede en el país. Pero hay un sector dentro de estos que les vale madre el país, pero no se atreven a decirlo y pretenden ocultarlo. Buena parte de esos están en la clase política y vamos a luchar por el bienestar de la sociedad mexicana y vamos a llevarles al campo crédito, maquinaria, equipo, tecnología, para que mejoren sus condiciones materiales. Y luego a las clases medias populares les decimos desde aquí, vienen etapas mejores para el país. A pesar de esos traidores, de esos que nada les parece, vamos a salir arriba y adelante. Entonces, es una cosa muy curiosa cuando escucha uno ese discurso de esas personas. Pero luego cuando uno coteja ese discurso con su forma de vida material, ahí las cosas no embonan. Uno de los grandes problemas que ha creado el sistema político mexicano es un método o una metodología que tiene por objeto algo muy sencillo. Aquel jodido que entra a la política y muestra lealtad y dispuesto a hacer las peores cochinadas, esa persona se hace rico en muy poco tiempo. Y en ese momento, de ser una persona que sentía la realidad lacerante y difícil para él y su familia en lo material, poco a poco empieza a mejorar y se convierte uno de esos a los que les corre atole por las venas. Y en ese momento él se separa de aquella masa hambrienta, miserable, marginada, y él los ve con desdén. Pero en la palabra, sobre todo si es candidato a diputado, a senador, a gobernador, a presidente o a lo que sea, en ese momento su labia traicionera, diría la canción, se llena de expresiones como la Revolución Mexicana o
justicia social y democracia como lo manda nuestro partido. Y defenderemos a México, la familia y la vida. Y así. El otro, el ambiente sano y la ecología son para nosotros la guía de nuestro trabajo. Entonces, esos generan un discurso muy similar entre todos, no obstante las divergencias ideológicas que pretenden divulgar, pero no es así, son iguales, materialmente son iguales. Hoy se ha dado una cierta diferenciación por esta inclinación de Morena y sus principales dirigentes a la liga con el narcotráfico y la complicidad. Pero sacando eso, prácticamente no hay diferencia. Todos prometen un mundo mejor, todos hablan de mejoría, de etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esencia, lo que les corre por las venas y las arterias es atole. Esto es sumamente peligroso porque eso penetra en la mentalidad de los jóvenes de las nuevas generaciones. Hoy, por ejemplo, ¿qué sucede con estos dineros que le entregan a esos jóvenes, dicen, construyendo el futuro? Los famosos ninis, que les dan creo que 8,500 pesos mensuales. En cuanto lo reciben, a pistear o a... Ni el moro tiene tantos churros como ellos, ¿no? Entonces, a ellos les preocupa la situación de los campesinos en el Valle del Mezquital, en las zonas áridas de Coahuila y de Zacatecas y San Luis Potosí. Les vale madre, ni siquiera saben dónde están esos estados. Y así. Entonces, a esa gente le corre atole por las venas. A los dirigentes obreros enriquecidos con las cuotas, las traiciones a sus representados, etcétera, que viven una situación de ostentación, de lujos y riquezas, etcétera, pero a la hora de llegar y nosotros, integrantes del proletariado mexicano, vamos a llegar a una nueva sociedad donde todos seamos iguales, pero unos son más iguales que otros, parafraseando aquella novela de George Orwell, Animal Farm. Aquí todos los animales somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. En esas condiciones, pues, no debe sorprender que la clase política no se indigne ante esto que estamos viendo. ¿Cómo es posible que la presidente y el gobernador de Zacatecas y el otro digan, no, sí, la violencia? Y el lunes siguiente ya están medio crudones, pero vuelven a lo mismo. Que mataron 10, que mataron 15, no importa, hay muchos. Es decir, el problema no es que solo esos les corra atole por las venas. Esos pues pueden darse ese lujo, gobiernan un estado, se enriquecen, bueno, pues vean la familia Monreal, creo que una de las hijas de Ricardo, creo que tiene a su nombre 16 gasolinerías, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con el siguiente nivel? Esas personas de clase media o clase baja o la clase de obreros, trabajadores, es lo mismo. No les preocupa eso. ¿Por qué? Porque han vivido y han recibido o les han inculcado esa apatía, ese valemadrismo. De tal manera que el atole en las venas no solo está presente en la gente pudiente, en los de acá, sino prácticamente en todos los sectores de la sociedad. Aquellos que dicen es increíble que esto pase y así, así, asado, es solo una cosa minúscula. Pues. Y eso da lugar a que se formen grupúsculos. Que esto, que la marea rosa, que somos, que
Alma, creo que hay un grupo nuevo que se llama Alma, y pues no sé, serán 20, 50 o 100, no sé cuántos, pero su influencia es nula. Pero hacen una conferencia, invitan a personas especializadas y nada más. Pero luego de ahí pues se van a la buena cenita, los buenos vinos, y ya hicieron ellos acá su esfuerzo. No, también atole por las venas. Es decir, así como en aquellos años de los 60 había grupos en la universidad, me acuerdo que el Noyola, el Bariátegui, etcétera, una cantidad de grupúsculos, la verdad es que no trascendieron. ¿Por qué? Pues porque estaban en un espacio de discusión teórica, etcétera, y luego salían y órale, a pegarle acá a la, véngase para acá, ¿verdad? Hoy estamos en una situación similar, nada más que esa gente está fuera de las escuelas, está ya en posiciones adecuadas, viendo acá, pero es lo mismo, atolito por las venas. Lo de ellos, lo de ellos, lo de ellos es la maicena, pues, es la maicena. Por eso, cuando alguien plantea, no, es que vamos a hacer esto y todo, ¿con quiénes? Cuando uno lee sus colaboraciones o los escucha y todo, dice, esto no puede ser esto, pues. Hay algunos que se molestan cuando uno recuerda aquella expresión que era muy de cliché de los años 60. Uno piensa como vive. O sea, una cosa así muy mecánica, de que si una persona tiene riqueza, pues va a vivir y va a pensar como rico, ¿verdad? Eso, o sea, es una visión muy pedestre, muy mecánica, pues, ¿no? Pero el hecho es que en México se dan casos raros donde personas de recursos piensan de manera más radical en favor de un cambio que los que están jodidos. Son las cosas raras de esta sociedad. Ahora bien, ¿es posible con esta realidad que tenemos en lo que se refiere a la visión de diferentes estratos o de grupos de la sociedad mexicana pensar en que así es como vamos a derrotar a Morena en toda la línea y va a llegar un nuevo gobierno que va? Eso es una ilusión. Es una ilusión. Y miren, yo, pues uno lee, ¿no? Y acá, y lo que sea, ¿verdad? Pero ya en la noche, ya que estoy así, que digo, ya dejo el Kindle y me pongo a ver algo, a ver una serie o lo que sea, ya para desentumirme de las neuronas, allá de todo el día. Muy bien. Hay personas que piensan, que están convencidos que juntarse con 10 cuates y formar un grupo y invitar a un conferenciante, subir cosas a las redes sociales, ya con eso, órale, ahora sí, estos hinches explotadores van a ver. No es cierto, eso no sirve, hombre. Desconocedores, en el mejor de los casos, de las experiencias de otros países en cuanto al papel de los partidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando ya llegan a los 40, 45, pues ya los héroes están fatigados y esperan que otra generación sea la que los reemplace. México se debate desde los años quizás 70 u 80 en esa mecánica. Yo recuerdo, este viernes voy a dar una plática en un grupo cerrado, privado, que me invitaron a dar una plática, no conferencia, una plática sobre los años 60 de México. Y era una cosa curiosa, al menos pues les recuerdo por amigos que eran, etcétera. No, es que ahora terminando el movimiento del 68, yo agarro el rifle y me voy con Genaro o me voy con Lucio. Pues no, ni se fueron con Lucio y menos agarraron un rifle. Salvo que cuando fueran a la feria agarraban un riflito de ese de municiones, pero nada más. Por eso la frase esa que se le atribuye a Díaz Ordaz, que la repetía, cierto,
A los 18 años no ser de izquierda o no ser comunista, o ser comunista, pues qué pendejo. Pero a los 25, ya cuando termino la escuela y empieza a trabajar, etcétera, y si todavía sigue siendo comunista, que más pendejo es. Por supuesto que no es correcto, pero es una forma de describir eso, dando a entender que en la medida en que esos jóvenes estudiantes se gradúan y empiezan a trabajar y empiezan a gozar las mieles de su preparación, en esa misma medida van dejando en el cuarto de los tilichis aquellas ideas y empiezan a gustarles el olor del dinero, empieza la corrupción, se hacen ricos, luego millonarios, luego potentados o luego políticos, etcétera, etcétera. Pero su preocupación por los desposeídos sigue siendo genuina, porque venimos del pueblo y hacia él vamos a regresar, porque el pueblo es la fuente de todo lo que es la nación mexicana. ¿Qué les parece a ustedes? Me estoy preparando pues para ahora en la campaña que viene, el año que viene. Entonces, es toda una, ¿cómo podríamos decir? Una mala obra de teatro. O quizá ni a eso llegue, es simplemente un intento de ópera bufa o un sainete. Por eso, la gente sencilla compara. Toma lo que le dijo aquel y toma lo que está enfrentando en la vida real. Y dice, aquel me está mintiendo. Me quiere ver la cara de tontejo aquel. Le digo que sí, todo y la cosa, pero en realidad ni crea que me engaña. Por eso se ha dado esta situación de rechazo silencioso a ciertos partidos. Y cuando llega un viejo loco como López Obrador y les promete todo, esa gente ante la desesperación se agarra de un clavo ardiendo. Por supuesto que esas personas, por desgracia, producto de la pésima educación cuando fueron a la escuela que reciben, no saben de economía, de finanzas públicas. Por eso, cuando alguien va a echarles un choro mareador sobre la debilidad de las finanzas públicas, aquellos nada entienden, por desgracia. Si a veces no entienden los mismos políticos encumbrados, pues cómo se le va a exigir a un campesino o a un obrero, un trabajador. En algunas regiones del país, los trabajadores industriales han empezado a cambiar. ¿Por qué? Porque son personas que al menos terminaron la preparatoria, por ejemplo. Otros tienen 1 o 2 años de la carrera profesional. Entonces son obreros altamente calificados que ganan un buen salario y están en contacto con la tecnología avanzada, moderna. Pero eso es en una franja de lo que podríamos llamar la zona exportadora del país, el norte del país. Pero cuando va uno a Guerrero, a Oaxaca, a Chiapas, pues hay gobernadores que conocen muy bien Vail o Aspen o algún lugar de deportes de invierno en Europa, pero no conocen su estado, por ejemplo. Entonces, en México, pues, es común que los políticos les corra por sus venas y arterias atole en lugar de sangre. Figurativamente, si les corriere sangre por sus venas, no serían como son. Les importaría el país y actuarían en consecuencia. Sin embargo, bueno, pues las cosas son de otra manera. ¿Qué es lo que sucede, pues, cuando alguien de fuera llega y observa detenidamente la conducta de nuestros principales políticos? El boato en el que viven, cómo se desenvuelven, la riqueza que no ocultan sus hijos, por ejemplo, el derroche que hacen en ropajes, en residencias, en vehículos, en joyas,
en relojes, las damas estas que llegan a la Cámara de Diputados y que antes pues se movían en el metrobús, en el mejor de los casos, ahora llegan y rápidamente el vehículo, y les encanta, yo no sé por qué, eso que en francés se llama el foulard, estas mascadas aquí, se cubren acá. Es a tal grado el ridículo que hay algunas que llevan su bolsa de esas de las picudas y en uno de los tirones, ese cable, esa madre como se jala la bolsa, llevan ahí un foulard de 250, $300 ahí amarrado. Y dices, bueno, ¿y esto? Bueno, pues es que son las modas en Europa y hay que copiarlas. Estamos pues ante una situación donde pensar que con el voto, con la democracia, con eso, vamos a enfrentar y resolver estos problemas. Miren, hay momentos en que ya me da flojera leer artículos analizando la situación económica mexicana. ¿Por qué? Cuando uno, pues yo me doy la tarea porque es una disciplina para leer esos análisis. Y una de las cosas que me sorprende sobremanera es que cuando hablan de los problemas del país, que si el Plan México no funciona, pero que por acá y por allá, en todos esos trabajos, nadie se atreve a poner en negritas, escribir, señores, mientras no acabemos con los grupos del crimen organizado para restablecer la confianza perdida del inversionista, esto no va a cambiar. Es que el Plan México debería corregirse aquí y es que por acá y lo demás allá. No, señores, hay que ir a lo primigenio, a lo fundamental y del cual ese asunto derivan todos los demás. Por eso, digo, ya a veces leo cada vez menos de esas cosas. Sé que es interesante y me lleno de papeles para coraje aquí de mi mujer, ¿verdad? Pero de tiempo en tiempo hago un tiradero de papel, pero es lamentable pues que estos ternuritas, es que la democracia y por acá y por allá, señores, ¿qué no ven cómo viven esos millones y millones de mexicanos? Olvídense ustedes de la democracia. Eso va a llegar cuando la gente esté bien comida, hombre. Cuando hay un sistema de educación pública que le permita a sus hijos y nietos tener acceso a una educación de alta calidad que les permitiría incorporarse a la fuerza de trabajo o a la vida profesional. Hoy eso no es posible. Y eso por más análisis que hagan ustedes y que las finanzas públicas y que el déficit y lo demás ayer, no, señores. Atrévanse a decir la verdad, pues. Y vuelve la pregunta, ¿qué te corre a tole por las venas? Porque cuando escriben un artículo, 20 cuartillas, 30 cuartillas, o algún analista escribe un libro, ¿cómo se llama el más reciente de Ciro Murayama? El futuro que se nos va, o alguna cosa así. Déjenme ver. Porque aquí lo tengo, ya lo leí casi por obligación. Ahorita verán. ¿Cómo está? El futuro que se escapa. Lo leí por responsabilidad profesional. Pero dice uno, ¿estará convencido Ciro? Debe haber 40 o 50 libros igual que el de él, El futuro que se escapa. Aquí está, miren, El futuro que se escapa. Dice uno, bueno, ¿cuántos ejemplares se venderán de ese libro? Pues no sé, 100 a lo más, o una cosa así. Es decir, hay una, casi es una especie de onanismo intelectual. Lo acabo de escribir un libro así. Y
Pues, ¿quién lo leyó? Pues la gente que ya piensa como él, no, sí, que acá, que la balanza de pagos y que el déficit y que la mentira que te eché. Y entonces ya habrá una presentación de un libro, irán personajes. El libro que ha escrito el doctor fulano es de un impacto tremendo, causará un estímulo intelectual para que no va a causar ni madres, hombre, nada. Y ya cuando terminan, ya llevan el libro. Bueno, vamos a echar un pistito por ahí, un whisky, vámonos. Órale, pues vámonos, ¿dónde va a ser? No, pues que acá, y punto. Y ya. Esos señores no tiene impacto alguno, pues. Pero bueno, pues ese es el ambiente que priva intelectualmente hablando en México. Nos gusta hacernos como el tío Lolo, tarugos solos. Yo alabo el libro de Murayama, él alaba el libro mío y ahí nos vamos. Y el país sigue igual o peor. Esta gente ha hecho de la democracia un fetiche, casi una cosa mágica. Pues no, señores, la democracia no es algo mágico, es un instrumento para que un gobierno pase al otro de manera pacífica, legal y legítima. Pero resulta que para que eso sea válido y tenga un impacto, hay que tener resueltos una serie de problemas. Que en México, hasta, bueno, ya vas a empezar con eso, Ángel, ¿no? El campo. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué les circula por las venas? ¿Es atole o es sangre? Figurativamente hablando, casi siempre es atole. Por eso a mí no me gusta pararme en esos lugares. Me acaban de invitar a la presentación de un libro y bueno, pues lo voy a leer, lo acabo de comprar ahorita en Amazon, pero no voy a ir, pues ya me imagino la cosa, ¿no? Y va a estar un buen amigo mío ahí, paisano, Raudel Ávila, pero luego va uno a esas presentaciones y nadie se atreve a decir, estos son una bola de pinches lugares comunes que no sirven para nada. Nadie se atreve a decir eso. Nadie. Es excelente el trabajo que ha hecho fulano, ¿verdad? Esto va a ser un hito en el análisis de la situación del país. Con esto, como guía, vamos a enfrentar y resolver buena parte de los problemas estructurales, así lo veo. Pero hay algunos detalles con los cuales no comulgo 100%, pero son detalles menores. Pero la obra que ha escrito Ángel Verdugo es de un impacto, qué bárbaro, sumamente positivo. Esto va a llevar la lucha por la democracia a una etapa nueva. Ténguele, hombre. Y nos encanta hacernos tontos entre nosotros. Mientras la realidad avanzando y avanzando, pero en sentido de la degradación del ambiente político, económico. Ese es el país que hemos construido, señores. Quizá el gran logro de este país es la fábrica de atole. Tenemos una fábrica de atole que permite que los sistemas, el sistema circulatorio de decenas de millones de mexicanos esté retacado cada sistema circulatorio de atole. No hay otra. El mexicano ha sido enseñado para ser apático, para valerle madre la situación. Y hemos sido buenos alumnos. No nos preocupa casi nada. No nos interesa casi nada. Entonces, ¿qué esperar para el 27, aun cuando se enojan conmigo, me mientan la madre porque dicen, no, los decepcionas y que esto y que el otro y no sé qué? A como veo las cosas, señores, nos van a ganar el 27, Morena. Y en un descuido, el 30.
salvo algún cataclismo, alguna cosa así que la reconoceré en su momento. Pero uno cuando llega a esta edad ya está curado de espanto. Ya uno ha visto mucho. Es muy difícil que lo ilusione a alguno, un libro, la presentación de un... No, ya eso ya otra época, pues. Pero están gente joven y van ahí, y si un buen amigo le dice, oye, fulano, comenta mi libro, pues órale, pues, no pueden decir que no. Pero nadie se atreve a decir, esta obra que escribió Ángel es basura esto. Miren, para que vean, no tengo datos de aquí de México, pero leía un artículo largo, muy interesante, hace unos 2 meses, una cosa así, en El País, sobre la industria editorial española. Y traía un dato muy curioso, que de todos los libros publicados en un año, el 40% no se había vendido un solo ejemplar. Un solo ejemplar de todos esos libros editados o producidos en España en ese año, no había vendido un solo ejemplar. ¿Se imaginan ustedes el dispendio que significa para la economía española? Ah, pero eso tiene una utilidad, porque hay alguien que, bueno, voy a presentar mi libro, invito a fulano, pero nadie lo compra. ¿Por qué? Porque a nadie le interesan esos temas. Y eso, pues, ha reforzado la cantidad, el volumen de atole que circula por nuestras venas y nuestras arterias. Ahora bien, quizá ustedes digan, no, don Ángel, no hay que ser pesimistas. No, este problema no es de pesimismo o de optimismo. Es un problema de objetividad. De objetividad. Los problemas ahí están desde muchos decenios antes. ¿Y cuál es la reacción de cada gobierno que llega? Él tiene las soluciones, él los va a enfrentar y al cabo de 6 meses ya empiezan a surgir los nuevos multimillonarios, acá y esto, y el discurso se dulcifica, se hace más adecuado. Bueno, no hay que aplicar con tanto rigor ese deseo de cambio, porque eso podría traer consecuencias negativas. No olvide el joven que me preguntó hace un momento. Qué bueno que haya esa cosa intensa en los jóvenes, pero también la madurez del viejo ayuda a combinar eso. Por eso, joven, yo le pediría, vamos a echarnos un café y vamos a platicar. Y yo lo voy a convencer a usted. He visto muchas veces eso. De tal manera, pues, señores, que cuando uno se hace viejo y hace un recuento de lo que vivió, de aquello por lo que soñó y luchó, y ve lo que tiene frente a sí, dice, esto ya se lo cargó Pifas. Entonces, vendrán otros, espero que más inteligentes que uno, más, vamos a decir, responsables políticamente que uno, pero pues uno ya cumplió, o al menos piensa que ya cumplió. Hoy me debato en esa situación. Los jóvenes hoy no respetan a los viejos y su experiencia. Y quizá en las generaciones anteriores fue más o menos lo mismo, pero hoy es caso extremo. Hoy es caso extremo. Los jóvenes, con la difusión de estas cosas de la inteligencia artificial y el chat GPT y todas estas cosas, los jóvenes saben todo, todo, hasta las cosas más niñas, más sencillas, no se atreven a intentar pensar. Van a la aplicación del chat GPT y ya fregaron. Eso no es malo en sí mismo.
es diferente. Llegará un momento en que eso dé paso a otras cosas y ellos se van a convertir en personas maduras y luego viejos, y el desprecio que hoy los betarrones como yo recibimos, ellos los van a recibir mañana o pasado. Por eso no me preocupo. Lo que sí me preocupo y me afecta es que aquello por lo que uno soñó, luchó, todavía seguirá siendo durante muchos años una aspiración, un sueño o una simple ilusión juvenil. Espero que nuestros hijos y nietos vean algo concretado, aun cuando lo dudo todavía, ¿no? Creo que se necesitará más tiempo. Muy bien, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. ¿Qué pasó? No, estaba viendo una conexión. No. Y no se olviden, no es sangre lo que circula por las venas de los mexicanos, es atole. Los fabricantes de la harina de maíz, de la maicena, deben estar felices, pues porque ellos fabrican la materia prima de ese atole que circula por nuestras venas.